Siempre creí que mi matrimonio era perfecto. Javier era el esposo que siempre había deseado, y nuestra vida transcurría por un camino cómodo. La fiesta de compromiso de mi cuñada, Carmen, sería una doble bendición para nuestra familia. Había preparado todo casi a la perfección. Hasta esa tarde, cuando mis ojos captaron una sombra en un espejo en la boutique más exclusiva del barrio de Salamanca. La sombra de mi esposo abrazando a otra mujer. Antes de empezar la historia, les pido que dejen un comentario sobre desde dónde están viendo este video. Por favor, denle a me gusta y suscríbanse para el crecimiento del canal. Seguiré trayendo historias más interesantes. Para los demás, mi vida era un cuadro perfecto. Mi nombre es Isabel. A mis 35 años, había construido todo desde cero. Una respetada firma de consultoría de gestión, una casa moderna y minimalista en la zona de élite de Salamanca y un matrimonio de 10 años. Mi matrimonio con Javier. Javier era el tipo de hombre que a todos les gustaba. Era carismático, elocuente y tenía una sonrisa capaz de derretir la junta directiva más difícil. Dirigía una de las filiales del grupo que yo había fundado. Le di el puesto no porque fuera mi esposo, sino porque creía que era competente. Al menos, eso solía pensar. Yo era el cerebro tras bambalinas. Javier era la cara encantadora y pública. Éramos el equipo perfecto. Al menos, eso es lo que siempre me decía a mí misma. Esa mañana, nuestra casa estaba más ajetreada de lo habitual. La única hermana de Javier, Carmen, se comprometía ese fin de semana. Carmen era una chica adorable. Con solo 26 años, era un poco ingenua, pero de corazón puro. La quería como a una hermana. Después de que su madre falleciera hace 5 años, Javier y yo nos convertimos en sus guardianes no oficiales. Y ahora, estaba a punto de empezar una nueva vida. Estaba de pie en la mesa del comedor, con una tableta en una mano y una taza de café negro fuerte en la otra. Mis ojos recorrían una lista de tareas que parecía interminable. Confirmar el catering, la lista de invitados VIP, los atuendos de la familia. Isabel, la voz de Carmen, sonó a través del teléfono. Puse el altavoz. Estoy tan nerviosa. Esbocé una leve sonrisa. Tranquila, Carmen. Todo está bajo control. Tú solo tienes que aparecer y lucir hermosa. No es eso, se quejó. Es mi futura suegra, la señora Montserrat. Ah, Montserrat. Ese nombre. La mujer que se convertiría en la suegra de Carmen. El prometido de Carmen, Mateo, era el único hijo de Montserrat. Mateo era un buen chico, educado, trabajador, y parecía amar sinceramente a Carmen, pero su madre, Montserrat, era diferente. Nunca la había conocido en persona. Nuestras apretadas agendas nunca coincidieron, pero su reputación la precedía. Montserrat era una socialité de la alta sociedad. Viuda de un magnate, sus conexiones incluían a altos funcionarios y directores de grandes corporaciones. Sus fotos aparecían a menudo en revistas de estilo de vida, siempre elegante, adornada con joyas deslumbrantes. ¿Qué pasa con ella?, pregunté, haciendo un gesto a la asistenta del hogar para que añadiera más agua caliente a mi taza. Es intimidante. Isabel, es tan glamurosa. Ayer, de repente, me envió un bolso de regalo. Lo busqué en internet y su precio podría cubrir la entrada para un piso. Tengo miedo. Miedo de cometer un error. De parecer provinciana frente a ella, dijo Carmen. Suspiré. Carmen, no te casas con la madre. Te casas con Mateo. Lo importante es que Mateo te quiere. En cuanto a la señora Montserrat, considérala un extra. Sé educada como siempre. Eres una buena chica. No hay razón para perder la confianza. Sí, tienes razón, cuñada. Gracias. Siempre sabes cómo calmarme. De nada. Ahora concéntrate en cuidarte. No te estreses, o el maquillaje no se fijará bien, dije en tono de broma. Colgué y volví a mirar mi tableta. Montserrat. Sentía un poco de curiosidad. Javier dijo que la había conocido varias veces en reuniones familiares informales. Es una mujer interesante, Isabel. Muy influyente, me había dicho Javier hace unas semanas. Javier bajó de la planta de arriba, impecablemente vestido con una camisa azul. El aroma de su costosa colonia, una mezcla de oud y cítricos, llenaba el aire. Me besó en la coronilla. Buenos días, cariño. Pareces muy ocupada, saludó, asegurándome de que todo vaya bien para el evento de Carmen. No has olvidado que tenemos la cena familiar conjunta con Mateo y su madre pasado mañana, ¿verdad? Dije. Javier pareció tensarse por un instante. Sí, claro que lo recuerdo. ¿La cena en ese restaurante de la calle Serrano? Exacto, lo confirmé. No tienes otros planes, ¿verdad? No. Despejado,
dijo rápidamente. Cogió una tostada, pero sus ojos estaban ocupados mirando su teléfono. Desayunaré en el coche. Tengo una reunión matutina importante. Un nuevo inversor. ¿Un inversor? Arqué una ceja. ¿El que mencionaste la semana pasada? Sí, el potencial es enorme. Si esto sale bien, la expansión de nuestra empresa podría duplicarse el próximo año. Sus ojos brillaban. Pero ese brillo era diferente. Parecía forzado. Asentí. De acuerdo, conduce con cuidado. No te saltes el almuerzo. Eres la mejor esposa, dijo. Me besó de nuevo, esta vez en la mejilla, y salió apresuradamente. Hice una pausa por un momento. 10 años de matrimonio. Éramos como una máquina bien engrasada. Todo funcionaba sin problemas y en orden. Pero esa mañana sentí algo extraño, como si un pequeño grano de arena hubiera entrado en nuestra máquina. Javier parecía un poco distante. Sacudí la cabeza para desechar el pensamiento. Quizás solo estaba cansada. Estresada por la organización de esta gran fiesta. Javier también debía de estar estresado por el nuevo inversor. Era natural. Volví a concentrarme en mi trabajo. Contacté al organizador de bodas. Confirmé el orden de los eventos. Llamé a la diseñadora para asegurarme de que tanto el vestido de Carmen como el mío estuvieran listos. El vestido de la señora Isabel ya está listo para ser recogido, dijo la voz al otro lado de la línea. Pero el vestido de fiesta de la señorita Carmen tuvo una pequeña modificación en el hombro. No estará listo hasta última hora de la tarde. ¿Quiere que se lo enviemos, señora? Pensé por un momento. Esta diseñadora era la favorita de las socialites. Su boutique estaba en el Corte Inglés más lujoso de Madrid. No quería que hubiera ni el más mínimo error en el vestido de Carmen. Está bien, decidí. Iré a recogerlo yo misma esta tarde. Tengo unos asuntos por esa zona de todos modos. Por supuesto, señora Isabel. La estaremos esperando. Colgué. Al menos un problema resuelto. Recogería el vestido yo misma para asegurarme de que todo fuera perfecto. Perfección. Era a lo que siempre me había aferrado en mis negocios, en mi vida y en mi matrimonio. No sabía que esa tarde, mi obsesión por la perfección me llevaría a la mayor grieta de mi vida. Pasé el resto de la tarde en videoconferencias. Mi mente estaba completamente absorta en números y proyecciones. Olvidé la pequeña ansiedad que sentí por la mañana. Olvidé la extraña mirada en los ojos de Javier. Me concentré en lo que podía controlar. Alrededor de las 4 de la tarde terminé mi trabajo. Me cambié de ropa, optando por una blusa de seda simple pero elegante y unos cómodos pantalones de algodón. Cogí mi bolso, di unas breves instrucciones a la asistenta y me puse en marcha. El trayecto hasta los grandes almacenes de lujo fue tranquilo. El aire de Madrid esa tarde era caluroso, pero el aire acondicionado de mi coche funcionaba perfectamente. Puse música clásica suave, tratando de relajar mi mente antes de volver a sumergirme en los asuntos de la fiesta. No tenía ni idea de que en una hora, mi mundo ordenado se haría añicos. El Corte Inglés de la Castellana era la definición del lujo. Los suelos eran de mármol importado pulido. Reflejaban la luz de las lámparas de cristal que colgaban del techo. El aire en el interior era fresco y olía vagamente a un perfume caro. Una suave melodía de jazz sonaba de fondo, acompañando el sonido de los pasos de la gente con bolsas de marcas de lujo. Este era mi mundo, un mundo familiar y cómodo. Fui directamente a la planta donde se encontraba la boutique de mi diseñadora habitual. El personal me saludó por mi nombre, familiarizado. Buenas tardes, señora Isabel. Los vestidos están listos. El suyo y el de fiesta de la señorita Carmen, dijo una empleada, mostrándome 2 portatrajes negros. Le pedí que los abriera. Tenía que comprobarlo yo misma. El vestido de Carmen, un vestido de lentejuelas plateadas brillantes, colgaba maravillosamente. Revisé las costuras, especialmente la parte del hombro recién arreglada. Perfecto, impecable. Gracias. Empaquételo bien, por favor, dije. Después de pagar y salir con los 2 portatrajes, sentí un ligero alivio. Una tarea difícil completada. Miré mi reloj. Apenas eran las 5 de la tarde. Javier no llegaría a casa hasta tarde si la reunión con el inversor iba bien. Decidí tomar un café antes de volver a casa. No quería apresurarme. Necesitaba un momento de descanso. Bajé por la escalera mecánica hasta la planta baja. Mi cafetería favorita estaba cerca del vestíbulo principal. Pero para llegar allí, tenía que pasar por una amplia zona de atrio central. En un lado había un exclusivo salón VIP. Un lugar solo para titulares de tarjetas de crédito premium o invitados especiales. Las paredes no estaban completamente cerradas, solo delimitadas por mamparas de cristal translúcido con marcos dorados artísticos y algunos grandes pilares de mármol. Caminaba tranquilamente,
arrastrando ligeramente los pesados portatrajes. Fue entonces cuando, por el rabillo del ojo, a través del hueco entre dos pilares, capté la silueta de alguien dentro del salón. Una silueta que conocía demasiado bien, su figura, la forma en que inclinaba la cabeza, sus hombros firmes. Era Javier. Mi corazón latió un poco más rápido. Javier dijo que tenía una reunión con un inversor importante. Quizás la reunión se estaba celebrando en ese salón. Tenía sentido. Era un lugar privado y cómodo para hablar de negocios. Reduje la velocidad, un poco curiosa por saber quién era el importante inversor que estaba conociendo. Pero no estaba sentado frente a alguien en una mesa de reuniones. Estaba de pie, detrás de un sofá de terciopelo granate. En ese sofá estaba sentada una mujer. La mujer me daba la espalda. Todo lo que podía ver era un moño castaño perfectamente peinado, moderno. Y Javier no estaba haciendo una presentación. Estaba inclinado. Sus brazos rodeaban los hombros de la mujer por detrás. Un abrazo tierno, posesivo. Luego vi cómo inclinaba la cabeza y besaba el cuello de la mujer. El tiempo pareció detenerse. El sonido de la música de jazz, los pasos, todo desapareció. Lo único que quedaba era el latido de mi propio corazón, que de repente sonaba fuerte en mis oídos. Sentí como si la sangre se me fuera del rostro. Mis manos, que sostenían los portatrajes, se volvieron heladas. Sentí como si una gran piedra me hubiera golpeado en el estómago. La respiración se me atascó en la garganta. Quizás me había equivocado. Quizás era otra persona que se le parecía. Pero lo sabía. Conocía el olor de la colonia que solía usar. Conocía el reloj en su muñeca. Era Javier, mi marido. No grité. No lloré. Ni siquiera podía moverme. Mi cuerpo estaba congelado. Mi primer instinto fue huir, pero mi segundo instinto, más fuerte, se activó. El instinto de una mujer de negocios acostumbrada a recopilar datos antes de actuar. Di 2 pasos hacia atrás y me escondí detrás de un gran y frío pilar de mármol. Estaba a salvo. Fuera de la vista, pero aún podía verlos claramente. Justo entonces, la mujer rió. Su risa era fresca, arrogante y segura de sí misma. Levantó la cabeza, girando ligeramente el rostro para responder al beso de Javier. Y entonces vi su cara. Una cara que había visto a menudo en la pantalla de mi tableta durante días mientras buscaba referencias de atuendos. La misma cara que Carmen me había mostrado desde su cuenta de redes sociales. Pómulos bien cuidados, maquillaje de ojos afilado, labios perfectamente delineados. Era Montserrat, la futura suegra de Carmen, la futura consuegra de nuestra familia. Una oleada de náuseas me subió por la garganta. Esto no era una simple aventura. Era una traición del nivel más repugnante. No solo me estaba traicionando a mí, sino también a su propia hermana. Estaba jugando un juego peligroso con la familia que estaba a punto de convertirse en parte de la nuestra. El dolor agudo de antes se transformó en segundos. Se solidificó en un bloque de hielo frío y afilado. Furia. Pero no una furia explosiva. Esta era una furia tranquila. Una furia calculada. Mis manos temblaban. Pero no de miedo, sino de adrenalina. En un movimiento casi automático, busqué en mi bolso y saqué mi teléfono. No me importaba si alguien me veía escondida detrás de un pilar como una ladrona. Abrí la cámara. Me aseguré de que el modo silencioso estuviera activado. Contuve la respiración. Me incliné ligeramente hacia un lado. Clic. La foto estaba un poco borrosa. Javier apoyando la barbilla en el hombro de Montserrat. Enfoqué. Hice un poco de zoom. Clic. Las caras de ambos estaban más claras. Montserrat tenía una sonrisa de triunfo. Una de sus manos sostenía la de Javier, que descansaba sobre su pecho. Clic. Javier besándola en la sien. Todavía no era suficiente. Las fotos podían ser editadas, negadas. Cambié el modo de la cámara a video. Pulsé el botón de grabar. Grabé durante 30 segundos. Los 30 segundos más largos de mi vida. Grabé su risa. La forma en que Javier le susurraba algo al oído. La forma en que Montserrat acariciaba la mandíbula de mi esposo. Guardé el teléfono en mi bolso. Mis manos ya no temblaban. Mi mente estaba clara. Cristalina. No iba a enfrentarme a ellos. No iba a montar una escena en estos grandes almacenes. Eso era vulgar. No era mi estilo. Montar una escena significaba perder. Lentamente, me alejé del pilar, retrocediendo. Luego me di la vuelta y caminé rápidamente hacia la salida. No miré atrás. Atravesé el vestíbulo, las puertas automáticas de cristal, y me dirigí al aparcamiento subterráneo. El aire en el aparcamiento era bochornoso y caliente, un marcado contraste con el aire fresco del interior. Entré en mi coche.
Dejé los portatrajes de Carmen en el asiento del copiloto. Me senté inmóvil al volante durante 5 minutos. No lloré. Simplemente miré fijamente la pared de hormigón frente a mí. Mi mente se movía a toda velocidad, elaborando una estrategia. ¿Reunión con un inversor? Una mentira tan cliché. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Lo sabía Carmen? ¿Lo sabía Mateo? ¿Era por eso que Montserrat le regaló a Carmen un bolso caro? ¿Culpabilidad? ¿O simplemente una forma de alardear de su poder? La fiesta de compromiso. Todos estarían allí este fin de semana. La familia de Javier, la familia de Montserrat. Me miré en el espejo retrovisor. Mis ojos ardían. Me tomaron por tonta. Pensaron que era la esposa sumisa, ocupada con los asuntos del hogar y mi pequeño negocio. Mi esposo, Javier, pensó que podía traicionarme delante de mis narices. La socialité Montserrat pensó que podía robarme a mi esposo y al mismo tiempo casar a su hijo con mi familia. Estaban muy equivocados. Arranqué el coche. El motor emitió un gruñido bajo. Esto ya no se trataba de un matrimonio roto. Se trataba de orgullo. Se trataba de justicia. Dejaría que esta fiesta de compromiso siguiera adelante. Dejaría que disfrutaran de su farsa. Sonreiría. Sería Isabel, la esposa y cuñada perfecta. Pero detrás de esa sonrisa planearía su caída, uno por uno. Le quitaría a Javier todo lo que le di, y haría que Montserrat perdiera el estatus social del que tan orgullosa estaba. Usaría esta prueba, pero no ahora. La usaría en el momento más oportuno, el momento más doloroso para ellos. Saqué el coche en reversa y salí del aparcamiento subterráneo hacia la concurrida calle. Mi máscara estaba perfectamente colocada de nuevo. Llegué a casa cuando el cielo comenzaba a oscurecer. Nuestra casa estaba vacía y silenciosa, un marcado contraste con el caos que acababa de estallar en mi cabeza. Dejé los portatrajes en el salón con cuidado, como si fueran los objetos más preciosos del mundo. Por un momento me quedé inmóvil en medio de la habitación. Podía sentir el temblor en mis manos. Ya no era el temblor de la ira, sino el temblor del shock retardado. Quería coger el jarrón más cercano y estrellarlo contra el suelo, gritar, llorar, pero no lo hice. Los ganadores nunca pierden el control, y yo, Isabel, iba a ganar esta batalla. Mi primer paso fue la seguridad. Entré en mi estudio, una habitación insonorizada que había construido para reuniones importantes. Cerré la puerta con llave. Encendí mi ordenador, ahora con manos firmes. Transferí el video y las fotos de mi teléfono a una unidad USB encriptada. Luego, las subí a un servicio secreto de almacenamiento en la nube que había creado con un seudónimo y pagado con una tarjeta de crédito virtual. Después de asegurarme de que las copias estuvieran a salvo en 2 lugares, borré los archivos originales de la galería de mi teléfono. Incluso los borré de la carpeta de eliminados recientemente. No debía dejar ningún rastro. El trabajo estaba hecho. Apagué el ordenador. Luego, caminé hacia el baño contiguo a mi estudio. Me miré en el espejo. Mi cara estaba pálida. Mis ojos, normalmente agudos y calculadores, ahora parecían vacíos y heridos. Esta no era la cara de una ganadora, era la cara de una víctima. Odiaba lo que veía. Me lavé la cara con agua fría, una y otra vez, como si pudiera borrar la sombra de Javier y Montserrat de mi memoria. Sonríe, le susurré a mi reflejo. Intenté sonreír. El resultado fue una mueca patética. Tienes que hacerlo mejor, me dije. Respiré hondo. Pensé en mi negocio. Pensé en presentaciones exitosas. Pensé en los acuerdos multimillonarios que había cerrado. Enfoqué mi mente en la victoria. Lo intenté de nuevo. Esta vez la sonrisa se formó, débil, controlada, pero convincente. Mis ojos recuperaron el foco. El dolor no había desaparecido, pero lo había empujado a la parte más profunda de mi mente, en una caja de hierro. Lo encerré allí. Ahora estaba lista. Salí de mi estudio y volví a ser Isabel, la esposa. Revisé los preparativos de la cena, aunque sabía que Javier diría que ya había comido fuera. Preparé un baño caliente en nuestro dormitorio. Me cambié a un cómodo pijama de seda. Me senté en el sofá del salón y encendí la televisión, pero no la miré. Esperé hasta las 11 de la noche. Oí el sonido de su coche entrando en el garaje. La puerta principal se abrió. «Cariño, ¿aún despierta?» La voz de Javier sonaba cansada. Me giré, mostrando la sonrisa ensayada. «¿Esperándote? ¿Cómo fue la reunión?» Se acercó a mí y suspiró profundamente mientras se aflojaba la corbata. Se sentó a mi lado, pero no demasiado cerca. Agotadora, realmente agotadora. Esos inversores son exigentes, pero creo que casi lo hemos conseguido. ¿Inversores?
Pregunté con mi tono habitual. Los de Singapur. Pareció sorprendido por un momento. No, estos son nuevos. De Requel. El potencial es enorme. No puedo hablar mucho todavía, pero esto es grande, Isabel. Realmente grande. Estaba mintiendo. Mentía con tanta fluidez. Podía ver la mentira en sus ojos que evitaban los míos. Parecía cansado. Por supuesto, tener una aventura debe ser agotador. Debes de estar agotado, dije suavemente. Me levanté y cogí su maletín. ¿Has cenado? Te guardé tu sopa de marisco favorita. Ah, comí durante la reunión, hace un momento, dijo rápidamente. Pero gracias, cariño, eres la más atenta. Me acarició la mejilla. Su tacto, que antes siempre me reconfortaba, ahora se sentía frío y repugnante. Tuve que resistir el impulso de apartarme. Sonreí. El baño caliente está listo. Ve a darte una ducha. Te prepararé un té de jengibre caliente, dije mientras él caminaba pesadamente hacia el dormitorio. Lo observé. Su espalda, que antes me parecía imponente, ahora parecía la de un cobarde. Preparé el té de jengibre. Cuando salió de la ducha, con un aspecto más fresco, se lo entregué. Nos sentamos en silencio por un momento. Así que, empecé. Mi voz era ligera. Recogí el vestido de Carmen antes. Es precioso. Estoy aún más emocionada por la fiesta de compromiso. Sí, dijo Javier sorbiendo su té. A Carmen le encantará. También me hizo pensar en nuestra futura consuegra. Continué. Observé su rostro de cerca, aunque no la he conocido en persona. Por las historias de Carmen y las fotos, parece una mujer increíble, ¿no crees? Con mucha clase. La mandíbula de Javier se tensó ligeramente, muy ligeramente, casi imperceptible, pero lo vi. Sí, es una mujer muy influyente. Javier eligió sus palabras con cuidado. Es profesional y tiene muchas conexiones. Mateo tiene suerte de tener una madre como ella, y Carmen tiene suerte de entrar en esa familia. Oh, ya veo, fingí interés. Entonces será bueno para el negocio de Mateo. Oí que su startup está en auge. Esta vez, Javier me miró. Había un extraño destello en sus ojos. ¿Cautela o orgullo? Por supuesto. Montserrat apoya mucho a su hijo. Tiene un agudo sentido para los negocios, dijo. Como tú, le halagué. Tú también tienes un agudo sentido para ese nuevo inversor, ¿no? Sonrió. Una sonrisa falsa en respuesta a mi sonrisa falsa. Por supuesto. Ya veremos. Terminó su té y se levantó. Estoy realmente cansado, Isabel. Me voy a la cama. Claro, descansa bien. Me besó en la frente, un beso insípido que se sintió como veneno. Luego entró en el dormitorio. Me quedé sola en el sofá, en silencio. Esta noche llena de hipocresía apenas comenzaba. Oí su respiración regular desde la habitación. Después de asegurarme de que estaba profundamente dormido, me levanté. No fui a nuestro dormitorio. Volví a mi estudio. Cerré la puerta con llave. Me senté en mi cómoda silla. No iba a dormir esa noche. Mi mente estaba trabajando. El video y las fotos eran prueba de traición emocional y física. Era suficiente para un divorcio, pero no era suficiente para destruirlos. No era suficiente para pagar este dolor. Montserrat era una socialité. El estatus lo era todo para ella. Javier era un ejecutivo. La reputación lo era todo para él. Tenía que atacar su punto más débil. Y Javier acababa de darme una pista. Nuevos inversores. Sentido para los negocios. Recordé a Javier quejándose de los problemas de financiación del negocio de Mateo hacía unos meses. Pobre Mateo. Necesita una inyección de capital fresco, había dicho entonces. Y ahora, de repente, el negocio de Mateo estaba en auge, y Javier tenía un misterioso nuevo inversor. Una terrible sospecha comenzó a formarse. Abrí mi portátil. No busqué en internet. Abrí mi agenda de contactos secreta. Una lista de nombres que solo usaba para emergencias empresariales. Abogados, contables forenses y un investigador privado. Su nombre era Héctor. Era el mejor en su campo. Muy caro, pero muy discreto, y los resultados siempre eran precisos. Una vez usé sus servicios para investigar los antecedentes de un posible socio comercial que parecía demasiado bueno para ser verdad. Héctor me salvó de una gran pérdida. Cogí mi segundo teléfono, un teléfono antiguo que guardaba solo para comunicaciones sensibles. Escribí un breve mensaje encriptado a Héctor. Héctor, soy Isabel. Necesito tu ayuda. Máxima prioridad, máxima discreción. Llámame a este número exactamente a las 9 de la mañana. Ni tarde, ni temprano. Envié el mensaje. Luego me recliné en mi silla. El aire frío del aire acondicionado me picaba la piel.
pero no lo sentía. Un fuego ya había comenzado a arder dentro de mí. Javier podría estar soñando plácidamente en nuestra habitación, quizás soñando con Montserrat. Pero yo, en mi estudio, estaba planeando una pesadilla para ambos. A las 9 de la mañana, exactamente cuando el reloj marcaba la hora, mi teléfono secreto sonó. La pantalla no mostraba el nombre de Héctor. Solo un número desconocido. Dígame, dije secamente. Estaba en mi coche, aparcado en el garaje subterráneo de un edificio de oficinas lejos del mío. Señora Isabel, soy Héctor. ¿En qué puedo ayudarla? Su voz era neutra y profesional. Quiero que investigue a 2 personas, mi marido, Javier, y una mujer llamada Montserrat. Fui directa al grano. Quiero saberlo todo sobre ellos. Todo. Absolutamente todo. Enfaticé. ¿Cuándo empezó esta relación? ¿Dónde se encuentran? Sus horarios diarios. Pero hay algo más importante, Héctor. Quiero que sigas el rastro del dinero. Hice una pausa, asegurándome de que no hubiera nadie cerca. Javier dirige una de mis filiales. Sospecho que está malversando fondos de la empresa. También sospecho que está canalizando esos fondos al negocio del hijo de Montserrat, Mateo. El nombre de la empresa es Synergy Startups. Oí un suave tecleo al otro lado de la línea. Necesito datos iniciales. Nombres completos. Números de cuenta que conozca. Direcciones de oficina. Detalles de la empresa, dijo Héctor. Te los enviaré ahora a tu correo seguro, dije. Junto con la prueba inicial, envié un correo electrónico encriptado que había preparado desde el amanecer. El contenido era todos los datos personales que pude encontrar sobre Javier, Montserrat y Mateo, los detalles de las cuentas de la empresa que gestionaba Javier y, por supuesto, el video y las fotos del centro comercial de ayer. Recibido, dijo Héctor después de un momento. Está claro. ¿Cuánto tiempo necesitarás? Pregunté. Para el flujo de dinero y la prueba de malversación, si existe, necesitaré 3 días hábiles. Para los patrones de comportamiento, puedo darle informes diarios. Desplegaré un equipo para seguirlos a ambos. Bien, hazlo, dije. Te pagaré el doble de tu tarifa habitual. Quiero que esto sea rápido, preciso e indetectable. Entendido, señora. Me pongo en ello de inmediato. La llamada terminó. La maquinaria de investigación había comenzado a funcionar. Ahora era mi turno de actuar. Los días siguientes fueron un infierno helado. Tuve que vivir mi vida como si nada hubiera pasado. Asistí a reuniones de negocios. Sonreí a los clientes, di instrucciones a los empleados. En casa, era la esposa perfecta. Todavía preparaba la ropa de Javier. Todavía le preguntaba por su día. Él, por otro lado, parecía cada vez más ocupado. Siempre llegaba tarde, usando la excusa de esos inversores. No se daba cuenta de que yo sabía de sus mentiras. Carmen me llamaba casi todos los días, nerviosa por los pequeños detalles de la boda. Isabel, ¿crees que los lirios son mejores que las rosas blancas? Oh, Isabel, la señora Montserrat quiere que usemos otro organizador de bodas. ¿Qué hago? Tranquila, Carmen. Haz lo que quieras. Es tu evento, le decía pacientemente, aunque por dentro quería gritar. Incluso tuve que hacer una videollamada con Montserrat para discutir la organización del evento. Su voz en la llamada era arrogante y controladora. Me trataba como a una secretaria, no como a una futura consuegra. Isabel, asegúrate de que el vino que se sirva sea de una cosecha de los 90. Sí, los invitados tienen gustos refinados, dijo con un tono condescendiente. Por supuesto, señora Montserrat. Me aseguraré, respondí con un tono neutro. Disfrútalo mientras puedas. Pensé para mis adentros. Al tercer día, llegó el primer informe de Héctor. Lo leí en mi tableta dentro de mi estudio cerrado. Mi corazón latía con fuerza. Héctor lo había confirmado todo. Su relación llevaba 11 meses. Desde el primer mes en que Carmen y Mateo empezaron a salir oficialmente, se encontraban al menos 3 veces por semana en un apartamento de lujo alquilado a nombre de la empresa de Javier, un apartamento para huéspedes de negocios, en hoteles, en salones VIP, y la peor parte, el dinero. Héctor y su equipo de contables forenses encontraron el rastro. Javier había creado una serie de facturas falsas. Costes de consultoría de marketing, costes de investigación de mercado, gastos de entretenimiento para clientes VIP. Un total de 3 millones de euros en los últimos 6 meses, y el dinero no iba directamente a la cuenta de Montserrat. Eso habría sido demasiado estúpido incluso para Javier. El dinero, como sospechaba, iba al negocio de Mateo. Pero no de forma directa. Javier transfirió el dinero a una empresa fantasma en Singapur,
Esa empresa fantasma luego inyectó los fondos en Synergy Startups. Parecía una inversión de capital de riesgo. Mateo probablemente no lo sabía. El chico parecía puro e ingenuo. Probablemente solo sabía que su brillante madre le había encontrado un inversor extranjero. Pero Montserrat definitivamente lo sabía. Javier no podría haber ideado un plan tan complejo solo. Era claramente idea de Montserrat. Usó a mi marido, usó su posición para robar dinero de mi empresa y financiar el negocio de su propio hijo. No eran solo una pareja adúltera, eran cómplices en el fraude. El dolor en mi corazón ahora se mezclaba con una furia ardiente. No solo me habían traicionado, me habían robado. Esta era la prueba que necesitaba. Esto no era solo un asunto de infidelidad, era un acto criminal de malversación corporativa. No lo entregaría a la policía. Eso sería demasiado sucio y también dañaría la reputación de mi propia empresa. Tenía una forma más elegante, una forma más dolorosa. Le quitaría todo. A la mañana siguiente no fui a la oficina. Fui a mi banquera personal. La señora Ramos, una mujer de mediana edad que había gestionado mis finanzas desde que tuve mi primer éxito. Buenos días, señora Ramos. Saludé, sentada en su lujosa y silenciosa oficina. Buenos días, señora Isabel. ¿En qué puedo ayudarla? Ha venido sin previo aviso, dijo amablemente. Quiero reestructurar mis activos, dije con el tono de negocios que siempre usaba. Inmediatamente. Le expliqué mi plan. Quería mover todos mis activos líquidos, efectivo, fondos, depósitos de las cuentas conjuntas, que, aunque estaban a mi nombre, Javier tenía autorización, a la cuenta de mi holding principal, de la que yo era la única propietaria al 100%. Luego, quería vender todas las carteras de acciones que teníamos a nombre conjunto. Las ganancias de la venta también irían a la cuenta del holding. La señora Ramos arqueó una ceja. Era un movimiento de fondos a gran escala. ¿Es una medida bastante drástica, señora Isabel? ¿Hay algún problema? Es una cuestión fiscal, señora Ramos, mentí fluidamente. Mi contable me recomendó esto para la eficiencia fiscal de fin de año. Es demasiado arriesgado mantener activos personales y empresariales en la misma cesta. La señora Ramos asintió. La razón era plausible. Entendido, señora. Prepararé los documentos. ¿Qué hacemos con la cuenta operativa de la filial que gestiona el señor Javier? ¿La congelamos también? Pensé por un momento. No. Dije. No la congele. Manténgala activa. La señora Ramos parecía confundida. Pero, continué, quiero retirar casi todos los fondos. Deje solo un saldo mínimo para las operaciones mensuales básicas. Solo para los salarios de los empleados y la factura de la luz. Nada más. Esbocé una leve sonrisa. Y quiero recibir una notificación instantánea en mi teléfono de cada transacción que salga de esa cuenta, sin importar el importe. La señora Ramos ahora lo entendía. No hizo más preguntas. Era una profesional. Lo ejecutaré de inmediato, señora Isabel. En 24 horas, todos sus activos estarán seguros. Gracias, señora Ramos. Salí del banco sintiendo una extraña ligereza. Acababa de asegurar mi fortaleza. Acababa de vaciar el cofre que Javier usaba para financiar su traición. Revisé los documentos de la casa. Tal como recordaba, esta casa la había comprado y pagado en su totalidad con mi propio sudor y lágrimas mucho antes de casarme con Javier. Su nombre aparecía en algunas facturas de servicios públicos, pero en la escritura de propiedad solo figuraba mi nombre, Isabel. No tenía nada. La empresa que dirigía era mía. La casa en la que vivía era mía. El coche de lujo que conducía era un activo de la empresa. La cuenta bancaria que usaba para sus lujos acababa de ser vaciada por completo por mí. Mi marido Javier era ahora un hombre en bancarrota, simplemente aún no lo sabía. Y lo dejé así. Dejé que él y Montserrat disfrutaran de los días que les quedaban. Dejé que se ocuparan de preparar una lujosa fiesta de compromiso para sus hijos. Incluso envié una gran y cara maceta de orquídeas a casa de Montserrat como muestra de amistad entre futuras consuegras. Que rían. Que se sientan victoriosos. Esperaría hasta el día del compromiso. El día en que todas sus prestigiosas familias se reunieran. El día en que brillarían más. Y justo en ese momento apagaría las luces. El exclusivo restaurante de alta cocina en el barrio de Salamanca era el tipo de lugar que no anunciaba su nombre en la entrada. Era un secreto a voces entre la élite de Madrid. Para reservar una de sus salas privadas, tenías que ser miembro o al menos conocido por el propietario. Montserrat, por supuesto, eligió este lugar. Llegamos por separado. Javier y yo llegamos con Carmen. Mateo y Montserrat ya esperaban dentro. Cuando entramos en la sala privada, con sus paredes de madera oscura, iluminación tenue y una larga mesa perfectamente puesta,
Montserrat se levantó para saludarnos. Era la definición de una socialité de mediana edad bien cuidada. Su cuerpo estaba envuelto en un vestido verde esmeralda que, supuse, costaría el salario de un año de mis empleados. Su cabello castaño estaba recogido en un moño impecable, y los pendientes de diamantes en sus orejas captaban la luz. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Sus ojos eran fríos, ocupados en evaluar. Isabel, por fin nos conocemos, saludó. Su voz era suave como la seda. Acercó su mejilla a la mía. Un abrazo ligero, vacío y frío. El olor de su perfume, una mezcla de jazmín caro y tabaco, casi me dio náuseas. Era el mismo olor que había detectado vagamente en la chaqueta de Javier semanas atrás. Estoy encantada de conocerla en persona, señora Montserrat, respondí. Hice mi voz lo más amigable posible. Le devolví la sonrisa, mi mejor sonrisa falsa. Disculpe, mi agenda ha estado increíblemente ocupada últimamente. Ah, por supuesto, dijo con un ligero tono de desdén. Tu pequeño negocio debe de quitarte mucho tiempo. Solo sonreí. ¿Mi pequeño negocio? El que está pagando el estilo de vida de tu amante ahora mismo, y financiando el tuyo también. Javier, te ves radiante. Montserrat se dirigió a mi marido, como si le preguntara a su amante secreto justo delante de ella. Tú también, Montserrat. Siempre espléndida, respondió Javier. Mi estómago se revolvió. La forma en que se llamaban por sus nombres. No, señora. Ni siquiera intentaban disimularlo delante de mí. Me consideraban demasiado estúpida, demasiado ingenua. Javier se sentó frente a mí, al lado de Montserrat. Yo me senté entre Carmen y Mateo. Un paisaje perfecto. Podía verlos a ambos claramente. Carmen y Mateo, por otro lado, parecían tan felices. Eran un par de jóvenes enamorados. No sabían que un tiburón nadaba bajo su mesa. Estaban ocupados hablando de sus planes de luna de miel, riendo y cruzando miradas. Y bien, Mateo, inicié la conversación, desviando mi atención de los dos estafadores frente a mí. ¿Cómo va tu startup? Oí que recibiste una gran inyección de fondos. ¿Felicidades? Mateo se animó al instante. Sí, Isabel. Gracias, gracias a Dios. De repente, un capital de riesgo de Singapur se interesó. Mi madre se encargó de todo. Sonrió con orgullo a su madre. Oh, por supuesto, intervino Montserrat, agitando la mano con elegancia. Son las conexiones en este mundo. Es lo que importa. Mateo es un chico brillante, pero la brillantez no es suficiente sin las puertas adecuadas. Me miró. Lo entenderás, Isabel. Dirigir un negocio es difícil, especialmente uno pequeño. De nuevo, ese insulto velado. Tomé un sorbo de mi agua. Tiene razón. Las conexiones lo son todo. Pero mantener la confianza de esas conexiones es aún más importante. ¿No es así, Javier? Miré directamente a mi marido. Javier, que estaba a punto de beber agua, casi se atraganta. Tosió en voz baja, tratando de disimularlo con su servilleta. Sí, por supuesto. Confianza, dijo con la voz un poco ronca. Montserrat me observó. Sus ojos se entrecerraron por una fracción de segundo. Me estaba evaluando. Sirvieron el plato principal. Foie gras. Jugué con él con mi tenedor. De repente, había perdido el apetito. Oí por Javier que tienes un gran proyecto de expansión en tu empresa. Montserrat le preguntó a Javier. El tono no era el de una mujer preguntando a su amante secreto delante de su esposa, sino el de una socia de negocios. Sí. Javier recuperó la compostura y se aclaró la garganta. Estamos buscando nuevos inversores. El potencial es muy bueno. Será un gran salto. Nuevos inversores. El mismo teatro. ¿Y qué hay de usted, señora Montserrat? Pregunté, llenando mi voz de falsa admiración. Estoy realmente impresionada. Criar a Mateo para que sea tan exitoso, sola, dirigir su propio negocio. Sus conexiones son tan amplias. Debe ser muy difícil. Montserrat sonrió. Esta vez su sonrisa era genuina. Le encantaba ser elogiada. Ah, no es para tanto, dijo. Todo por Mateo. No, me incliné un poco hacia adelante. Lo digo en serio, señora. Es usted una mujer extraordinaria. Poder mantener tantas cosas a la vez que cría a Mateo. Enfaticé la palabra mantener suavemente, casi imperceptiblemente, pero fue suficiente. Suficiente para que el tenedor en la mano de Javier golpeara silenciosamente su plato. Suficiente para que la sonrisa en el rostro de Montserrat se congelara. Hubo un silencio. Incluso Carmen y Mateo, que habían estado charlando animadamente, sintieron el cambio de temperatura en la habitación. Dejaron de hablar y nos miraron. ¿Mantener qué, cuñada?, preguntó Carmen, confundida. Reí ligeramente, rompiendo la tensión.
Mantener la apariencia, por supuesto. Mire, a su edad, la señora Montserrat todavía parece la hermana mayor de Mateo. Mantener la reputación, mantener el negocio. ¿Verdad, señora? Yo, que soy más joven, a veces me siento abrumada. Montserrat me lanzó una mirada aguda. Sabía que no estaba hablando de apariencias. Forzó una risa seca. ¿Qué cosas dices, Isabel? No hay secretos. Solo disciplina e inversión. Javier se apresuró a añadir, tratando de cambiar de tema. Invertir en uno mismo, ¿verdad, Montserrat? Como el cuidado de la salud. Exacto, dije, sonriendo dulcemente a mi marido. La inversión es importante. Hay que elegir cuidadosamente dónde invertir. Asegurarse de que la inversión no sea fraudulenta ni malversada por otros. Esta vez, Montserrat se atragantó con el agua. Tosió un poco. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Mateo, preocupado, dándole palmaditas en la espalda. Estoy bien, hijo, dijo Montserrat con voz ahogada. Me miró con furia detrás de su sonrisa forzada. Simplemente me entró por el otro lado. La cena continuó en un ambiente tenso. Javier y Montserrat se volvieron más silenciosos. Ya no interactuaban mucho. Javier se ocupó de preguntarle a Mateo sobre los aspectos técnicos de su startup. Montserrat, por otro lado, estaba absorta en su teléfono. Yo, por el contrario, me volví muy alegre. Hablé con Carmen sobre el vestido de novia. Elogié la inteligencia de Mateo. Jugué mi papel de cuñada perfecta y futura consuegra a la perfección. Cuando finalmente nos levantamos para despedirnos, Montserrat me abrazó de nuevo. Nos vemos en la fiesta de compromiso, Isabel, susurró en mi oído. Su abrazo se sintió apretado, como el de una serpiente. Espero que no haya sorpresas desagradables. Por supuesto, susurré en respuesta. Mi sonrisa aún en su lugar. Yo también lo espero con ansias. Será un evento inolvidable. En el coche de vuelta a casa, Javier guardó un silencio que valía por 1000 palabras. Normalmente, pondría música o hablaría del tráfico. Esa noche, se concentró en conducir. Sus manos agarraban el volante con fuerza. ¿Pasa algo, cariño?, pregunté en voz baja, fingiendo preocupación. Pareces tenso. ¿Los inversores están causando problemas de nuevo? Se giró para mirarme. Bajo la tenue luz de las farolas, pude ver una fina capa de sudor en sus sienes. Isabel, dijo. Cuando antes le dijiste a Montserrat que mantenía muchas cosas, ¿qué querías decir? Fingí pensar. Quería decir lo que dije. Mantener la apariencia. Mantener el negocio. ¿Por qué? ¿Dije algo malo? Me miró durante un largo rato, tratando de encontrar algo en mis ojos. Una mentira, una acusación. Yo simplemente lo miré con una expresión inocente y confundida. Finalmente suspiró y volvió a centrarse en la carretera. Ah, no, olvídalo, debo de estar cansado. Seguro que sí, dije, acariciando su brazo. Trabajas demasiado. Retiró suavemente su mano, con la excusa de que necesitaba cambiar de marcha. Retiré mi mano y me recliné en mi asiento. Sonreí en la oscuridad. Tenía miedo. Estaba paranoico. Bien. El juego acababa de empezar. 2 días después de esa tensa cena, dediqué todo el día a la siguiente fase de mi plan. Trabajé desde casa con la excusa de que tenía que cumplir con los plazos de los informes trimestrales y me encerré en mi estudio. Sobre la impecable mesa de caoba frente a mí, yacía toda la munición que Héctor y su equipo habían recopilado. Todo estaba impreso pulcramente y archivado en carpetas separadas. El informe de Héctor era muy completo. Había fotos de vigilancia de Javier y Montserrat entrando en el vestíbulo del apartamento que habían alquilado. Había fotos de ellos cenando en otros restaurantes privados. Esta vez eran mucho más íntimos, tomados de la mano sobre la mesa. Las fotos del centro comercial que yo había tomado también estaban ahora impresas en alta calidad. Y luego estaba la parte financiera. Esta era la obra maestra. Héctor había creado un diagrama de flujo simple pero mortal. Primera caja, JM Company, mi filial que dirigía Javier. Flecha de salida, un flujo de fondos de 3 millones de euros. Segunda caja, una serie de facturas falsas, costes por servicios de consultoría estratégica Asia-Pacífico. Tercera caja, una empresa fantasma en Singapur, Vantage Capital Pty, Ltd. Flecha de salida de Vantage Capital. Flujo de fondos de 2 millones de euros después de deducir una comisión de gestión fantasma. Cuarta caja, la empresa de Mateo, Synergy Startups. Descripción, inversión inicial, serie A'. Todo estaba allí. Números de cuenta, fechas de transacción, copias de los contratos falsificados firmados por Javier.
Copias del acuerdo de inversión entre Vantage Capital y la empresa de Mateo. Javier había usado la firma digital de la empresa que le había otorgado para aprobar todo esto. Era estúpido. Demasiado confiado. Nunca pensó que yo lo revisaría con tanto detalle. Pensaba que estaba demasiado ocupada con mi pequeño negocio. Montserrat, por otro lado, era muy astuta. Su nombre no aparecía en ninguno de estos documentos. Legalmente estaba limpia. Moralmente era la autora intelectual. Miré la pila de papeles. Mateo. Ese chico era la clave. Sentí una punzada de duda. Me daba pena. Amaba sinceramente a Carmen. Estaba orgulloso de su negocio. Adoraba a su madre. Este regalo que estaba a punto de darle destruiría esas 3 ilusiones a la vez. Descubriría que su prometida era la hermana del hombre que se acostaba con su madre. Descubriría que el negocio del que estaba tan orgulloso se construyó con dinero robado. Descubriría que su madre era una estafadora y una amante. Era cruel, lo sabía, pero era necesario. Carmen no merecía casarse con el hijo de la estafadora que destruyó a su familia. Carmen necesitaba ser salvada de esta familia. Y Montserrat. Montserrat tenía que ser destruida por la persona que más amaba. La ruina financiera y social no era suficiente para ella. Tenía que perder el respeto de su hijo. Ese era el castigo adecuado. Mateo era una víctima. Pero en la guerra, siempre hay víctimas inocentes. Tomé mi decisión. No le enviaría todo. No le enviaría las fotos íntimas. Todavía no. Eso era demasiado visceral. Lo haría emocional. Probablemente se enfrentaría a su madre de inmediato, y la astuta Montserrat podría tergiversar los hechos. Diría que edité las fotos por celos. Tenía que atacar su lógica primero. Mateo era un emprendedor de startups. Entendía los números. Seleccioné los documentos financieros, el diagrama de flujo creado por Héctor, las copias de las facturas falsas de la empresa de Javier y la copia del acuerdo de inversión de Vantage Capital a la empresa de Mateo. Esos 2 documentos, puestos uno al lado del otro, lo decían todo. El nombre de Javier estaba en la factura saliente. El nombre de la empresa de Mateo estaba en el acuerdo de inversión entrante. Y esa empresa fantasma en Singapur estaba en ambos documentos como intermediaria. Mateo era lo suficientemente inteligente como para atar cabos. Se daría cuenta de que su misterioso inversor era su futuro cuñado canalizando dinero ilegalmente desde la empresa de su otra futura cuñada. Pensé en esto como una bomba lógica. Plantaría una semilla de duda letal. Puse los documentos en un gran sobre marrón tamaño A4, sin remitente, sin nota, solo los fríos documentos. A continuación, la entrega. Llamé a Héctor con mi teléfono secreto. Héctor, necesito que un paquete sea entregado en la oficina de Mateo en Synergy Startups. Tiene que estar en sus manos hoy. Solo en sus manos. No en las de su secretaria o asistente. Eso se puede arreglar, señora, dijo Héctor. Uno de mis hombres lo está vigilando en el vestíbulo de su oficina. Está en una reunión. Bien. Dejaré el paquete en la recepción del vestíbulo de mi edificio en 30 minutos, a nombre de, para un invitado del señor Héctor. Recógelo en 30 minutos. No usaría un servicio de mensajería normal. Usaría a uno de los hombres de Héctor. Pago en efectivo, sin rastro digital. Dejé el sobre en el vestíbulo exactamente como dije. 15 minutos después, cuando revisé las cámaras de seguridad de mi oficina conectadas al vestíbulo, un extraño con una chaqueta de repartidor, pero que no se quitó el casco, lo recogió y se fue de inmediato. Ahora, esperaba. Esa era la parte más difícil. Esperar a que la mecha ardiera. A Mateo le dolía la cabeza. La reunión con su equipo de desarrollo había sido larga. Su aplicación había encontrado un gran error justo antes del lanzamiento. Se masajeó las sienes y regresó a su sencillo escritorio en la esquina de su oficina diáfana. Señor Mateo, dijo su secretaria. Un mensajero dejó esto antes. Dijo que era muy personal y que debía entregárselo directamente a usted. Mateo frunció el ceño. Un sobre marrón grande y grueso, sin remitente. ¿De quién es?, preguntó. El mensajero no lo dijo, señor. Solo pidió un recibo, dijo la secretaria. Mateo cogió el sobre. Le picaba la curiosidad. Quizás eran los documentos de licitación de un nuevo cliente. Lo abrió. Dentro no había carta de presentación, solo una pila de papeles. La primera página era un diagrama de flujo. Lo leyó. J.M. Company. El nombre de su futuro cuñado. Javier. Vantage Capital. Synergy Startups, su empresa. Su corazón empezó a latir con fuerza. Miró las siguientes páginas.
Facturas falsas de servicios de consultoría por millones de euros, firmadas por Javier. Luego vio el documento del acuerdo de inversión de Vantage Capital Pty, Ltd, invirtiendo en su empresa. Comparó los dos documentos. El nombre de esa empresa intermediaria en Singapur era exactamente el mismo. Mateo sintió náuseas. Abrió su portátil con manos ligeramente temblorosas. Buscó en Google JM Company. El primer resultado, una filial del Grupo Isabel. Grupo Isabel, propiedad de la empresa de Isabel. Sintió como si la sangre se le fuera del rostro. No podía ser. El inversor del que su madre estaba tan orgullosa. El capital de riesgo que permitió a su empresa contratar al mejor talento. El dinero que había usado para construir su sueño era dinero robado. Dinero malversado por Javier de la empresa de su esposa. ¿Qué has hecho, mamá?, susurró para sí mismo. Recordó lo fácil que su madre había conseguido ese inversor. Déjalo en mis manos, hijo. Tengo contactos, le había dicho su madre entonces. Recordó lo extraño que estuvo Javier en la cena hace unos días. Lo nervioso que estaba su futuro cuñado. Lo extrañas que fueron las palabras de Isabel. Mateo se sintió como la persona más estúpida del mundo. Había trabajado día y noche, orgulloso de sus logros. Resulta que solo era un peón en el sucio juego de su madre y su amante secreto. Amante secreto. La idea lo golpeó con fuerza. Javier. Su madre. Era una locura. ¿Pero por qué Javier se arriesgaría a malversar millones de su esposa y dárselos a la empresa de Mateo? No había una razón comercial para ello. Si la razón no era comercial, entonces era personal. Mateo miró la pila de documentos frente a él. No estaba enfadado. Se sentía vacío. Su mundo, que una vez fue brillante y lleno de esperanza, de repente se volvió oscuro y sucio. No se enfrentó a su madre. No llamó a Carmen. Volvió a doblar los documentos y los metió en su maletín. Tenía que pensar. Tenía que averiguar cuán profunda era esta podredumbre. Esa tarde mi teléfono secreto vibró. Era un mensaje de Héctor. Paquete entregado directamente al objetivo. Parecía muy alterado después de leerlo. Ha cancelado todas sus reuniones de esta tarde y ha vuelto a su apartamento solo. Leí el mensaje. No sentí ninguna victoria. Solo sentí un escalofrío. La mecha estaba encendida. La bomba de tiempo estaba ahora en manos de Mateo. Solo tenía que esperar al día del compromiso de Carmen. El día en que todos los secretos explotarían. Ese día. El día del compromiso de Carmen y Mateo. Desde temprano en la mañana, nuestra casa era un caos. Carmen se había quedado a dormir en nuestra casa, y la maquilladora había llegado al amanecer. Yo corría de un lado a otro, asegurándome de que todo estuviera perfecto. El vestido de Carmen colgaba elegantemente, el desayuno estaba listo, y el coche nupcial, que en realidad no era necesario pero en el que Montserrat había insistido, estaba siendo decorado frente a la casa. Yo también me maquillé. Elegí un vestido sencillo pero muy elegante de color champán, de corte clásico, pero del mejor material de seda. Quería lucir perfecta, serena, con clase. Yo era la cuñada comprensiva. Yo era la esposa fiel. Esa era la máscara que llevaba hoy. Javier, por otro lado, parecía nervioso. Estaba impecablemente vestido con el mismo traje a medida que Mateo, pero no podía quedarse quieto. Paseaba por el salón, revisando constantemente su teléfono. ¿Qué te pasa, cariño?, le pregunté, arreglándole la corbata lo más suavemente posible. Sus manos estaban frías. Nada, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Solo estoy nervioso por Carmen. Es un gran evento. Muchos invitados importantes. ¿Invitados importantes o nuevos inversores?, susurré. Me miró al instante. ¿Qué quieres decir?, reí suavemente. Quiero decir, podrían venir invitados importantes de esos nuevos inversores. Es bueno para la imagen de la empresa. ¿Por qué estás tan tenso?, forzó una sonrisa. Sí, tienes razón. Solo quiero que todo salga bien. Saldrá bien, le aseguré. He comprobado todo. En mi mente sabía que no estaba nervioso por Carmen. Estaba nervioso por su juego con Montserrat. Estaba nervioso por la cena de hace unos días. Tenía miedo de que yo supiera algo. No sabes nada, Javier. Aún no sabes lo que voy a servir esta noche. El evento se celebró en el gran salón de baile de uno de los hoteles de 5 estrellas más prestigiosos de Madrid. Montserrat no bromeaba con la ostentación. El vestíbulo estaba lleno de flores importadas. El champán fluía libremente. Los invitados eran caras que reconocía de revistas de negocios y columnas de sociedad. Javier, Carmen y yo entramos.
Carmen parecía una princesa. Bonita, nerviosa, pero muy feliz. Ella no sabía nada. Una punzada de culpa me atravesó por un momento. Estaba a punto de arruinar su día feliz. Pero tenía que hacerlo. Era mejor ser destruida ahora que vivir en una mentira toda la vida. Montserrat y Mateo nos recibieron en la entrada. Montserrat estaba radiante. Llevaba un vestido rojo fuego ajustado. Joyas de diamantes y rubíes adornaban su cuello y muñecas. Era la reina de la noche. Abrazó a Carmen y me abrazó a mí. Isabel, estás preciosa, me halagó, pero sus ojos me miraban llenos de triunfo. Creía que había ganado. Creía que yo era la esposa estúpida que no sabía nada. Usted está mucho más deslumbrante, señora Montserrat, respondí con una sonrisa. El rojo es definitivamente su color. Luego miré a Mateo. El chico estaba pálido. Muy pálido. Tenía ligeras ojeras bajo los ojos. Forzó una sonrisa cuando nos dio la mano, pero sus ojos estaban vacíos. Evitaba la mirada de su madre y apenas podía mirar a Carmen. Sabía que el sobre había hecho su trabajo. ¿Estás bien, Mateo?, le pregunté en voz baja, mientras Carmen estaba ocupada saludando a otros invitados. No pareces estar bien. Mateo me miró. Sus ojos eran una mezcla de dolor, confusión y gratitud. Parecía haberse dado cuenta de dónde venía el sobre. Yo. Solo estoy un poco nervioso, Isabel. Susurró. No te preocupes, le dije, dándole una palmada silenciosa en el brazo. Todo saldrá bien. Todo se aclarará esta noche. Pareció sorprendido por mi elección de palabras, pero me apresuré a unirme a otros invitados. Javier y Montserrat, por supuesto, se pegaron de inmediato. No físicamente, pero siempre estaban a menos de 5 metros el uno del otro. Reían con los invitados, se presentaban mutuamente, actuando como los jefes de 2 prestigiosas familias que pronto se unirían por el matrimonio de sus hijos. Eran la pareja de anfitriones perfecta. Los observé desde lejos, sorbiendo mi bebida. Era repugnante. Estaban tan cómodos en sus mentiras. El evento comenzó. El maestro de ceremonias comenzó con palabras dulces, discursos de los representantes de la familia. Como guardián de Carmen, Javier subió al escenario. Habló elocuentemente sobre cuánto amaba a su hermana, sobre lo feliz que estaba de que Carmen hubiera encontrado a un buen hombre como Mateo, sobre lo honrada que estaba su familia de unirse a la prestigiosa familia de Montserrat. Casi aplaudí su actuación. Un actor brillante. Y finalmente, llegó el momento de que Mateo y Carmen intercambiaran los anillos. Estaban de pie en un pequeño escenario bellamente decorado. Los focos los iluminaban. Sonaba una música romántica suave. Mateo, dijo Carmen. Su voz temblaba de emoción. Prometo ser tu compañera. Mateo deslizó el anillo en el dedo de Carmen. Su mano temblaba ligeramente. Ahora era el turno de Mateo. Sostenía el anillo para Carmen. La miró. Luego sus ojos se dirigieron a su madre, sentada en la primera fila, mirándolo con orgullo. Luego sus ojos se dirigieron a Javier, de pie no muy lejos de su madre. Mateo guardó silencio. La música se detuvo. El maestro de ceremonias parecía confundido. Mateo, susurró Carmen. Su sonrisa comenzaba a desvanecerse. Mateo tragó saliva. Parecía que iba a vomitar, pero finalmente deslizó el anillo. Lo hizo. El público aplaudió. Javier y Montserrat sonrieron aliviados. El maestro de ceremonias tomó el micrófono de nuevo. Y ahora, como una sorpresa especial de su querida cuñada, Isabel, veamos juntos un video de dedicatoria de amor para los futuros novios. Las luces del salón se atenuaron. Era el momento. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que la persona a mi lado podía oírlo. La enorme pantalla de proyección, de casi 10 metros de ancho, detrás del escenario se encendió. Había preparado esto a la perfección. Le di a la organizadora de bodas una unidad USB esta mañana. Dije que era un video de recuerdos de la infancia de Carmen y Mateo que había editado profesionalmente. Lo aceptaron con gusto. El video comenzó exactamente como dije. Fotos adorables de la infancia de Carmen. Luego fotos de la adolescencia de Mateo. Luego fotos de ellos dos juntos. Una dulce canción de amor sonaba de fondo. Carmen parecía emocionada. Se apoyó en el hombro de Mateo. Mateo solo miraba la pantalla, rígido. Montserrat y Javier sonreían satisfechos. Pensaban que esta era una dedicatoria sincera de mi parte. El video duraba 3 minutos. A los 2 minutos y 50 segundos, cuando la canción llegó a su clímax, la pantalla de repente se llenó de rayas. El público murmuró. El técnico parecía nervioso. Ah,
Disculpen, parece que tenemos un pequeño problema técnico, dijo el maestro de ceremonias, nervioso. Luego la pantalla se encendió de nuevo. Pero lo que apareció ya no eran las fotos románticas de Carmen y Mateo. Lo que apareció fue una grabación de video. Una grabación tomada desde detrás de un pilar, en un ángulo ligeramente bajo. El salón VIP de unos grandes almacenes de lujo. Un hombre con una espalda familiar, Javier, abrazando tiernamente a una mujer por detrás. El público se quedó en silencio. La música romántica de antes se había detenido. Solo se oía silencio. Luego la mujer se giró. Su rostro fue captado claramente por la cámara. Montserrat. Se oyeron gritos ahogados de algunos invitados. Javier se congeló en su silla. El teléfono en su mano cayó al suelo con un ruido sordo. Montserrat. Su rostro, que antes brillaba, ahora estaba blanco como el papel. ¿Qué es esto?, susurró alguien en la mesa de al lado. La pantalla no se detuvo. El video se reprodujo de nuevo, en bucle. Javier abrazando a Montserrat. Luego la pantalla cambió. Ahora eran fotos. Las fotos que había tomado con mi teléfono. Primer plano, más claras. Una foto de Javier besando el cuello de Montserrat. Una foto de Montserrat sosteniendo la mano de Javier sobre su pecho, con una sonrisa de triunfo. Una foto de Javier susurrándole algo al oído a Montserrat. Una foto de ellos riendo juntos. Debajo de la pantalla, le pedí a mi editor de vídeo que añadiera una simple línea de texto en una fuente elegante. Felicidades por el nuevo inversor, Javier. Y felicidades por las conexiones, señora Montserrat. Ese texto fue el último clavo en su ataúd. Todo el salón se quedó en silencio al instante. Silencio al 100%. Se podía oír caer un alfiler. Todos los ojos. Cientos de pares de ojos de socios comerciales, amigos de la alta sociedad, parientes, se clavaron en las dos personas cuyas fotos estaban en la pantalla. Luego, todos los ojos se volvieron hacia el escenario. Mateo simplemente miraba la pantalla. Su rostro estaba inexpresivo, como si ya hubiera perdido la sensibilidad. Carmen, a su lado, tardó mucho más en darse cuenta. Miró la pantalla, frunciendo el ceño. No entendía. Esos son Javier y la señora Montserrat. ¿Qué? ¿Qué es este video, Isabel?, preguntó inocentemente. Luego lo entendió. Vio la foto del beso. Miró a Mateo. Miró a su madre en la primera fila. Miró a su hermano. No, susurró Carmen. No puede ser. Se agarró el pecho. La respiración se le atascó en la garganta. Sus ojos se abrieron de par en par con horror, y luego, exactamente como había previsto, se desmayó. Su cuerpo se desplomó en el suelo del escenario. ¡Carmen!, gritó Mateo, finalmente saliendo de su rigidez y arrodillándose junto a su prometida. El caos estalló. Tras el desmayo de Carmen, el silencio del salón se rompió con un estruendo. «Dios mío, Carmen, llamen a un médico. ¿Qué ha pasado? ¿Qué eran esas fotos?» Los invitados empezaron a levantarse, a susurrar, a señalar. El técnico, avergonzado, finalmente logró apagar el proyector. La pantalla se volvió negra, pero la imagen de esas fotos quedó grabada en la mente de todos. Javier fue el primero en moverse, pero no corrió al escenario para ayudar a su hermana. Corrió hacia mí. Su rostro estaba rojo de furia, sus ojos desorbitados por la ira y una humillación abrumadora. «¡Isabel!», gritó. «¿Qué has hecho? ¡Estás loca!». Me agarró del brazo. Sus uñas se clavaron en mi piel. Lo miré fríamente. No sentí dolor. «Suéltame, Javier. Has arruinado todo. Has arruinado a nuestra familia. Incluso has arruinado a tu propia hermana», gritó. Su voz temblaba. Reí. Una risa seca y silenciosa. «¿Yo lo he arruinado? ¿O tú? Tú, que te acostaste con tu futura consuegra. Tú, que robaste dinero de mi empresa para financiar a esa mujerzuela». Se quedó sin palabras. «¿Tú, sabías lo del dinero?» «Lo sé todo», susurré. Mientras tanto, al otro lado de la sala, Montserrat interpretaba su papel. Corrió al escenario, no para ayudar a Carmen, sino para arrebatarle el micrófono al desconcertado maestro de ceremonias. «Cálmense todos, por favor, cálmense», gritó Montserrat. Su voz era fuerte y alterada. Esto es un malentendido. Es una calumnia. Esas fotos están editadas. No son reales». Miró a la multitud de invitados. Su rostro suplicaba. «Esto es obra de mis competidores de negocios. O de esa mujer». Su dedo me señaló directamente. «Isabel, estaba celosa de nuestra felicidad, celosa de que nuestras familias se unieran». Los invitados se giraron para mirarme.
Yo era ahora el centro de atención. Permanecí inmóvil, atrapada por el agarre de Javier. Mamá. Una voz atronadora interrumpió la autodefensa de Montserrat. Era Mateo. Ya se había puesto de pie. Carmen estaba siendo atendida por algunos familiares que la habían bajado del escenario. Mateo ahora estaba solo en el escenario, mirando a su madre. «Basta, mamá», dijo Mateo. Su voz era baja, pero se oyó claramente en toda la sala. «Mateo, hijo, tienes que creerme. Todo es mentira». Montserrat intentó acercarse a él. «¿Mentira?» Mateo rió. Una risa más dolorosa que el llanto. «¿Qué es mentira, mamá? ¿Las fotos o esto?» Mateo buscó en el bolsillo de su traje. Sacó una hoja de papel doblada. Era el diagrama de flujo de Héctor. Lo desplegó. ¿Esto también es mentira? Dijiste que tenías contactos, un inversor de Singapur. ¿Pero cuál es la verdad? El inversor es Javier, mi futuro cuñado. La sala volvió a quedarse en silencio. Esta era la segunda bomba. Montserrat se congeló. Javier soltó mi brazo. Miró a Mateo, aterrorizado. ¿Él? Mateo señaló a Javier. Robó 3 millones de euros de la empresa de su esposa, de la empresa de Isabel. Canalizó el dinero a través de una empresa fantasma y me lo dio a mí. Mateo arrugó el papel. Construí mi negocio. Estaba increíblemente orgulloso. Resulta que lo construí con dinero robado. Con el sudor y la sangre de Isabel, robados por mi madre y su amante secreto. Mateo, cuida tus palabras, gritó Montserrat. Su orgullo herido. ¿Cuidar mis palabras? Estoy harto de toda esta hipocresía. Estoy harto de tu estilo de vida. Estoy harto de verte manipular a todo el mundo. Miró a su madre con una expresión que nunca antes había visto. Una mirada de profundo odio y decepción. Eres repugnante, dijo, con las mismas palabras que estaban en el marco de mi historia. Luego hizo algo que no esperaba. Sacó el anillo de compromiso de su bolsillo. El que acababa de poner en el dedo de Carmen. Lo lanzó. No a Carmen, sino a la cara de su madre. Plaf. El anillo golpeó la mejilla de Montserrat. No quiero formar parte de esta familia, dijo Mateo. Miró a Carmen, que acababa de recuperar la conciencia y estaba sentada en una silla junto al escenario. Lo siento, Carmen. Te mereces algo mejor que esto. Y tú, Mateo, miró a Javier. Eres un cobarde. Dicho esto, Mateo se dio la vuelta. Bajó del escenario. No corrió. Caminó recto, a través de la multitud que se apartaba para dejarle paso. Salió del salón de baile y no miró atrás. La fiesta de compromiso estaba oficialmente cancelada. Montserrat se quedó paralizada en el escenario, sujetándose la mejilla donde el anillo la había golpeado. Su maquillaje comenzaba a correrse. Ahora parecía vieja, derrotada y humillada frente a cientos de pares de ojos que la miraban con una mezcla de lástima y asco. Javier a mi lado estaba destrozado. Había perdido todo en un instante. Su reputación, su hermana, su esposa, su dinero. Me miró. Ya no había ira en sus ojos, solo desesperación. Isabel susurró. «Por favor, no». Lo miré durante un largo rato. Luego me di la vuelta. Me alejé de él. Caminé entre los invitados que susurraban. Me dirigí a la salida, hacia donde Mateo acababa de desaparecer. No necesitaba decir nada más. No necesitaba gritar. No necesitaba maldecir. Mi trabajo aquí había terminado. Los dejé a ambos en ese salón de baile, Javier y Montserrat. 2 estafadores que ahora tenían que enfrentarse a los escombros de su propia destrucción en medio de la lujosa fiesta que habían diseñado para celebrar su victoria. Irónicamente, cuando salí del salón de baile hacia el silencioso vestíbulo del hotel, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Por primera vez en semanas, pude respirar un suspiro de alivio. Llegué a casa. No había sensación de victoria, ni de euforia, solo un agotamiento abrumador. Hasta los huesos. La adrenalina que me había sostenido, que me había permitido mantenerme erguida y sonreír a través de la tormenta, ahora se había retirado, dejando una playa vacía. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Un contraste con el caos, los gritos y los cientos de miradas del hotel. Dejé mi bolso sobre la mesa. Me quité los tacones, sintiendo el alivio de mis pies sobre el frío suelo de mármol. Caminé hasta el baño principal. No encendí la luz. Dejé que solo la luz de la luna entrara por la ventana. Me miré en el gran espejo. Mi maquillaje seguía perfecto. El vestido champán aún parecía elegante. Mi máscara seguía en su sitio, lentamente. Me lo quité todo. Me quité el pintalabios que había usado para sonreírle falsamente a Montserrat. Me quité el delineador de ojos que había hecho que mis ojos parecieran fríos y serenos. Me lavé la cara,
frotando como si pudiera limpiar toda la suciedad que se había pegado a mí en las últimas semanas. Me metí bajo la ducha caliente. Dejé que el agua corriera sobre mí durante mucho tiempo, como si pudiera lavar los restos de perfume caro, los restos de la fiesta y los restos de la traición. Quería sentirme limpia. Quería sentir que volvía a ser yo misma. Después de la ducha, me puse mi ropa de casa más cómoda. Una camiseta de algodón holgada y pantalones de pijama. No me sequé el pelo. Dejé que cayera mojado por mi espalda. Fui a la cocina y me preparé una taza de té de manzanilla. Luego me senté en el sofá del salón. No encendí la televisión. No puse música. Simplemente me senté en la oscuridad. Esperando. Sabía que vendría. No tenía a dónde ir. El reloj de pared hacía tic-tac. La noche se convirtió en madrugada. A las 3:30 de la mañana, oí el sonido de su coche. El sonido de su motor parecía vacilante al entrar en el garaje. Luego, silencio. Debió de estar sentado en el coche durante varios minutos, reuniendo valor. Finalmente, oí la llave en la puerta principal. La puerta se abrió lentamente. Javier entró. Parecía 1000 veces peor que cuando lo dejé en el hotel. Su caro traje estaba ahora arrugado. Su corbata estaba floja. Su camisa estaba por fuera y sus ojos estaban rojos e hinchados. Se tambaleaba ligeramente. El olor a alcohol era fuerte incluso a metros de distancia. Debió de haber parado en un bar primero. Me vio sentada en la oscuridad. Mi silueta parecía un juez esperándolo. ¿Isabel? Su voz era ronca. Ya no estaba enfadado. Su ira había sido reemplazada por una derrota total. Caminó lentamente hacia mí. Sus pasos eran pesados. Luego, a 1 metro de mí, fue como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Se derrumbó. Se arrodilló sobre la cara alfombra persa. «Lo siento, Isabel», susurró. «Por favor. Perdóname». Intentó coger mi mano. La retiré. «Me equivoqué. Fui un idiota», dijo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No eran lágrimas falsas, eran lágrimas de remordimiento, o quizás de miedo. «Todo fue culpa de Montserrat», dijo. Y aquí empezó el drama. Ella me sedujo, Isabel. No dejaba de insinuarse. La idea del dinero fue suya. Dijo que solo sería un préstamo. Dijo que estabas demasiado ocupada para darte cuenta. Escuché en silencio. Me tendió una trampa. Sollozó. Sabes que soy débil. Soy fácilmente influenciable. Pero créeme, Isabel, te quiero. Mi amor es solo para ti. Casi me río. Qué cliché. Lo arreglaré todo, dijo. Su voz se volvió más desesperada. La dejaré. Lo juro. Devolveré el dinero. Me arrodillaré a los pies de Carmen. Haré lo que sea. Por favor, Isabel. No me dejes. No puedo vivir sin ti. Se arrastró hacia adelante, intentando abrazar mis rodillas. Fue entonces cuando finalmente hablé. Mi voz era tranquila, fría como el hielo. ¿Has terminado? Javier levantó la cabeza. Se sorprendió por mi voz sin emociones. Isabel. Me levanté. Pasé junto a él como si no existiera. Encendí una lámpara de pie en una mesa de la esquina. La habitación estaba ahora un poco más iluminada, suficiente para ver la ruina en su rostro. ¿Dijiste que devolverías el dinero? Pregunté, dándole la espalda. ¿Cómo? No tienes ni un céntimo. Yo trabajaré. Encontraré la forma. ¿Dónde vas a trabajar, Javier? Le interrumpí. Mi voz seguía tan calmada como la suya. Me giré para mirarlo. Esa empresa es mía, y estás oficialmente despedido. Tu carta de despido lleva 3 días en tu escritorio. Su rostro pasó de suplicante a blanco como la cera. ¿Qué? Y dijiste que no podías vivir sin mí. Te equivocas, Die. No puedes vivir sin mi dinero. Caminé hacia la mesa de centro. Sobre ella había una gruesa carpeta marrón que había preparado desde la tarde. La cogí. No me interesa tu drama, dije. No me importa quién sedujo a quién. Eres un hombre adulto. Tomaste tus decisiones. Y esa lancé la carpeta al suelo justo delante de él. Es mi decisión. Sus manos temblaban violentamente cuando cogió la carpeta. La abrió. Sacó el contenido. Primera página, papeles de divorcio. Rápidos, no negociables. Presentados por adulterio y fraude. Segunda página, un fajo de copias de pruebas. Las fotos del centro comercial, una copia del video y, lo más mortal, el diagrama de flujo de los 3 millones de euros con copias de las facturas falsas que él firmó. Tercera página, una copia de nuestro acuerdo prenupcial.
El acuerdo que establecía claramente que todos los activos, empresas y propiedades que yo poseía antes y durante el matrimonio eran 100% míos. El acuerdo que él había firmado hace 10 años con una sonrisa, pensando que era una formalidad tonta de su esposa demasiado empresaria. Miró los documentos. Luego me miró con ojos aterrorizados. ¿Tú planeaste todo esto?, susurró. Lo planeé desde el momento en que te vi abrazándola en el centro comercial, respondí. ¿Qué pensabas que era, Javier? ¿Una mujer estúpida que haría una escena, lloraría y te rogaría que volvieras? Me subestimaste. Pero Carmen. Mi familia. Intentó buscar un asidero. Carmen estará bien, dije. Estará triste, pero se recuperará. Construirá su propia vida. Lejos de las mentiras de tu familia. De hecho, la he salvado. Javier se derrumbó. Ya no estaba arrodillado. Se sentó en el suelo, apoyado en la pata del sofá. Su mirada estaba vacía. ¿A dónde voy a ir?, preguntó en voz baja. La voz de un niño perdido. Ya no es mi problema, dije. Señalé nuestro dormitorio. No, más exactamente mi habitación. Haz tus maletas. Solo tu ropa. Ya he llamado a un taxi. Debería estar esperando fuera. Isabel, por favor, solo por esta noche, déjame dormir en la habitación de invitados. No, dije firmemente. No quiero compartir el aire de mi casa contigo. Ni un segundo más. Me miró, buscando cualquier resto de compasión, cualquier resto de amor, cualquier recuerdo de 10 años de matrimonio. No encontró nada, solo encontró acero. Esta casa, dije lentamente, para que lo entendiera, está a mi nombre. El coche que conduces todos los días es un activo de la empresa. Todas las tarjetas de crédito de la empresa a tu nombre ya han sido bloqueadas desde que me hice cargo de las cuentas. Tartamudeó. Me has quitado todo. No te he quitado nada, Javier, corregí. Simplemente he recuperado lo que era mío. Viniste a mí sin nada hace 10 años. Y te irás de la misma manera esta noche. Me crucé de brazos. Tienes 24 horas para firmar esos papeles de divorcio. Llévalos a la oficina de mi abogado mañana por la mañana. ¿O si no?, preguntó débilmente. ¿O si no?, señalé la carpeta en sus manos. Ese segundo fajo de pruebas irá directamente a la fiscalía. Malversación de 3 millones de euros de fondos de la empresa. Las pruebas son muy sólidas. Irás a la cárcel de inmediato, Javier. Durante años. Le di una leve sonrisa. Mi primera sonrisa de la noche. La elección es tuya. Vete en silencio como un hombre pobre pero libre, o vete con un estruendo y conviértete en un preso. Ese fue el golpe final. Tembló violentamente. Sabía que había perdido en todos los frentes. Con la última fuerza que le quedaba, se levantó tambaleándose. Ya no se atrevía a mirarme. Caminó pesadamente hacia el dormitorio. Oí el sonido de las puertas del armario abriéndose, el sonido de las cremalleras de las maletas. No más llantos, solo el sonido de un hombre resignado haciendo las maletas. 10 minutos después, salió con una maleta grande y una mochila. Parecía un vagabundo caro. Caminó hacia la puerta principal. Su mano ya estaba en el pomo. Una cosa más, dije. Se detuvo, pero no se atrevió a girarse. Todavía me debes 3 millones de euros. No lo olvidaré. Considéralo una deuda personal, y la reclamaré hasta que me pagues. No respondió. Abrió la puerta y salió, desapareciendo en la oscuridad de la noche. La puerta se cerró silenciosamente. Estaba sola en mi casa grande y silenciosa. Caminé hacia la ventana y vi cómo ese taxi encendía los faros y se alejaba, llevándose consigo 10 años de mi matrimonio. No lloré, no sentí alivio, solo sentí un vacío. Este capítulo había terminado, y mañana tendría que empezar uno nuevo. Un año después, el paisaje era diferente. Ya no eran los rascacielos de Madrid ni las salas de reuniones con aire acondicionado. El paisaje frente a mí era el azul interminable del mar Mediterráneo. Estaba en Ibiza, en una villa privada que había construido en un acantilado. La arquitectura era abierta. Predominaban la madera y la piedra natural. No había paredes que impidieran la entrada de la brisa marina. Este era mi lugar de retiro y de trabajo al mismo tiempo. Estaba tumbada cómodamente en una tumbona al borde de la piscina infinita. Ya no llevaba ropa de trabajo rígida. Llevaba un fino caftán de lino blanco que ondeaba con el viento. Mi pelo era más largo, suelto y más sano que antes. Mi piel estaba ligeramente bronceada. Parecía más joven, más serena. En la pequeña mesa a mi lado había un vaso de agua de coco y mi tableta de trabajo. Mi negocio. Después de despedir a Javier, hice una gran reestructuración. Eliminé los departamentos ineficientes que él gestionaba.
Vendí esa filial e invertí los fondos en un nuevo sector, la tecnología verde y el sector inmobiliario sostenible. El grupo Isabel creció el doble de rápido. Ahora delegaba más tareas y gestionaba todo a distancia. Acababa de terminar una videollamada con Carmen. Nuestra relación tardó en sanar. Al principio, estaba devastada. Estaba enfadada conmigo por humillar públicamente a su familia. Estaba enfadada con Javier. Estaba enfadada con el mundo. Cortó el contacto con todos. Pero el tiempo curó. Hace 6 meses, me contactó. Dijo que se había mudado a Singapur. Había empezado una nueva vida, haciendo un curso de diseño de interiores. Se disculpó por culparme. La videollamada de hace un momento fue alegre. Me mostró su pequeño pero elegante apartamento nuevo. Habló de su primer proyecto. Isabel, dijo al final de la llamada. Su sonrisa era genuina. Gracias. Antes te odiaba de verdad. Pensaba que eras la mala, pero ahora me doy cuenta. Me salvaste. No sé qué habría sido de mí si me hubiera casado con esa familia de estafadores. Te salvaste a ti misma, Carmen, dije suavemente. Elegiste levantarte. Estoy orgullosa de ti. La llamada terminó. Sonreí. Al menos algo bueno salió de todo ese lío. Dejé mi teléfono. Cogí mi tableta. Tenía la intención de leer las noticias de negocios globales, pero mis ojos se sintieron atraídos por un artículo en la columna de cotilleos. Un portal de noticias conocido por ser mordaz y publicar a menudo fotos de paparazzi. El titular era sensacionalista. Ex socialité caída en desgracia. Pelea a tirones de pelo con chofer privado en mercado, supuestamente implicada en deudas con usureros. Por curiosidad, hice clic en él. El artículo era breve, pero la foto lo decía todo. La foto fue tomada desde el otro lado de la calle y estaba borrosa, pero la figura era inconfundible. El fondo era un mercado tradicional concurrido y sucio. Montones de verduras y moscas de fondo. Allí, en medio de la multitud, estaba Montserrat, pero no la Montserrat que yo conocía, no la mujer elegante con un vestido verde esmeralda. Esta era una mujer vieja y cansada. Su cabello rubio, antes hermoso, ahora estaba encrespado, con raíces grises, y atado de cualquier manera. Llevaba un pijama de flores descolorido. Estaba delgada, pero su cara estaba hinchada. Estaba gritando, con la boca abierta de par en par. Con una mano, agarraba el pelo de un hombre, y ese hombre era Javier. Ya no llevaba un traje caro. Llevaba un uniforme de camisa azul claro, manchado de sudor. El uniforme de un chofer. Su cuerpo, antes firme, ahora tenía barriga. Su cara estaba cubierta por una barba descuidada. Luchaba por liberarse del agarre de Montserrat. Su rostro estaba contorsionado por el dolor y una humillación abrumadora. El artículo explicaba el resto. Después del escándalo del compromiso, la reputación de Montserrat se hizo añicos. Sus amigos de la alta sociedad la rechazaron. Su negocio, que dependía en gran medida de las conexiones y la imagen, quebró en pocos meses. Su hijo, Mateo, se negó a volver a verla. Se rumoreaba que se había mudado a Canadá y se había cambiado el apellido. Montserrat vendió su lujosa casa, sus coches, su colección de bolsos, sus joyas, pero sus hábitos de vida extravagantes eran difíciles de abandonar. En un año se endeudó con usureros. Y Javier firmó los papeles de divorcio al día siguiente. Salió de mi vida como un hombre pobre con una reputación destrozada. Ninguna empresa en Madrid quiso contratarlo. El escándalo fue demasiado grande. Intentó varios pequeños negocios, pero no tenía talento. Solo era bueno gastando mi dinero. Se declaró en bancarrota. Irónicamente, la única persona que le quedaba en su mundo era Montserrat, y viceversa. Ya no estaban juntos por amor. Estaban juntos por desesperación. Javier, el ex ejecutivo carismático, ahora trabajaba como chofer personal de Montserrat, llevándola de un lado a otro en un viejo coche de alquiler. Se había convertido en el sirviente de la mujer que una vez adoró. La foto, según el artículo, fue tomada cuando tuvieron una pelea violenta en el mercado. Montserrat estaba regañando a Javier por no tener suficiente dinero para pagar a los usureros. Miré la foto durante un largo rato. Vi a las 2 personas que habían conspirado para destruirme. Las 2 personas que me habían menospreciado. Vi a Javier, que pensaba que yo era una esposa aburrida, ahora atrapado sirviendo a una vieja malhumorada. Vi a Montserrat, que me había insultado por ser la dueña de un pequeño negocio, ahora teniendo que pelear en un mercado sucio por falta de dinero para la compra. Habían conseguido lo que se merecían. Estaban atrapados el uno con el otro,
en la pobreza, en el odio, en un karma instantáneo creado por ellos mismos. El sonido de las olas rompiendo contra el acantilado de abajo sonaba como un aplauso silencioso. No sentí ira. No sentí venganza. Ni siquiera sentí lástima. Sentí humor. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Luego la sonrisa se ensanchó. Reí. No una risa fuerte y burlona, sino una risa silenciosa y genuina. Una risa de alivio. La risa de alguien que acaba de terminar de ver una obra de teatro absurda. El karma era realmente divertido. No necesitaba una venganza complicada. Solo tenía que dejar que las malas personas vivieran juntas. Dejé la tableta. Cogí mi vaso de agua de coco. Bebí. Sabía realmente fresca. Miré el mar azul. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Mi verdadera vida acababa de empezar.